Entonces, buen día cada uno de ustedes. Vamos a empezar el día de hoy. Voy a compartir pantalla con ustedes con respecto a el cronograma de la segunda unidad. Dentro de lo que es el cronograma de la segunda unidad, aparecen las actividades que usted va a desarrollar en este mes, o sea, en el mes de agosto, principiando del 1 al 31 de agosto. Tenemos en primera instancia la entrega del diagnóstico que está para el 15 de agosto. Si ustedes ya se dieron cuenta, ya abrí la carpeta que indica ahí, tienen alguna fecha tentativa, creo que para abrirla, algo así. Pero esa fecha voy a recibir yo el diagnóstico, que tiene un punteo de 5 puntos. Un parcial que lo van a tener el 15 de agosto, que tiene un punteo de 5 puntos. La entrega del capítulo 2, Fundamentación Teórica, que es el 29 de agosto, que tiene una ponderación de 5 puntos. Para esto quiero hacer énfasis que debe de ir inmerso lógicamente al tema, ¿sí? ¿Y cuál es el tema? El COVID-19, lógicamente, o sea, en sí la fundamentación teórica, ¿ya? De acuerdo a lo que también le arroje su hipótesis o su objetivo. Entonces, por favor, hasta el 29 de agosto tiene para entregar su fundamentación teórica. Recuérdese que debe de llevar APA sexta edición. En esto vamos a tener una clase extra para ver antes de que me entreguen el diagnóstico de antes de la otra semana, y la fundamentación teórica la vamos a tener el día miércoles, si no estoy mal. El día miércoles vamos a tener clases, por favor, de una vez. Ya lo saben todos, deben de conectarse. La evaluación del módulo 2 va a estar del 29 al 31 de agosto, que tiene una ponderación de 6 puntos. Y van a realizar un mapa mental con entrega el 27 de agosto de 5 puntos. Total de este mes van a ser 26 puntos. Entonces, a raíz de esto, pues lógicamente, cada uno de ustedes sabe tomar el tiempo necesario para poder realizar sus actividades. Algunos, o sea, solamente tengo, si no estoy mal, 2 grupos que ya se reportaron quiénes son los coordinadores. Los demás no se han reportado, no tengo información de ustedes qué están haciendo, si necesitan apoyo, o no necesitan apoyo, indistintamente. Pero he querido convocarlos, pero me han dicho de que no tienen internet, que solo el día viernes tienen internet, pero lamentablemente ahora sí los voy a convocar a un día extra para que todos estén conectados y escuchemos a las dudas dentro de lo que es su proceso de investigación. Entonces, no sé si tenga alguna duda o consulta a la misma. ¿No tienen dudas al respecto? ¿No hay dudas? Bueno, me gustaría saber, por favor, la señorita que es la que tiene el conecte en el Hospital Nacional, ¿en qué área o en qué departamento van a realizar la investigación directamente, o si es en todo el hospital, o cómo lo van a hacer? Eso no me lo contestan hoy, sino que lo van pensando, por favor, para el día que yo los convoque nuevamente a sesión. Vale. ¿No hay preguntas? ¿No? Bueno, vamos a empezar entonces dentro de lo que es nuestra actividad, recordando directamente, ¿verdad? Yo no sé si ven mi pantalla ahí o no. Sí, Sí, licenciada. Licenciada. ahí estamos. Sí se ve, licenciada. Vaya, gracias. Vamos a recordar, empezamos con
el módulo de gramática, que es lo que más les gusta a todos. Es algo muy sencillo, muy fácil de poderlo visualizar desde el punto de vista de comunicación y lenguaje. No lo vamos a tocar mucha profundidad, pero si es necesario, no hay ningún problema. Ya habíamos visto partes importantes dentro de la misma, pero no está de más recordarles algunos aspectos puntuales. ¿Qué es la gramática? ¿Ya? La gramática es una estructura interna de las palabras que se ocupa de la combinación de varios componentes que lógicamente lo conforman dentro de la misma, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista, la gramática lo conforma lo que es semántica, sintaxis, morfología, fonética y fonología. Estos aspectos muy puntuales e importantes que lo forma la gramática, recuérdese que cuando hablamos de semántica estamos hablando del estudio de las palabras de forma individual. Cuando hablamos de sintaxis nos estamos refiriendo al estudio de la palabra en forma unida. Y cuando hablamos de morfología, estamos hablando de los cambios y transformaciones que sufren las palabras dentro de lo que es su género y su número, y entre otros aspectos. Cuando hablamos de fonética, nos referimos a los sonidos, ya a los sonidos que nosotros podemos emitir, y a la fonología, la organización lingüística de los sonidos, o sea, la emisión directa de las palabras mismas. A eso es para recordarle a usted algunos aspectos puntuales que habíamos visto en L01. Ahora, la gramática está conformada directamente por unidades sustantivas. ¿Qué son unidades sustantivas? ¿Ya? Estas unidades sustantivas, o sea, principales de la gramática, son las unidades que estudian la gramática desde sus distintos puntos de vista. Le había hablado dentro de lo que era el fonema, que es la fonética, o sea, los sonidos, el morfema, que es la morfología, que dentro del mismo se puede reconocer dos acepciones de la palabra, significa los cambios prudentes que sufre la palabra dentro del mismo, ¿verdad? En su raíz y en su desinencia, que la palabra es la unidad máxima de la morfología, o sea que cada parte puede ser analizada. Cuando hablamos de morfología nos estamos refiriendo directamente a que la palabra en sí tiene formas, tiene cambios y que sufre cambios en su desinencia. Entonces, a eso nos referimos, donde la unidad máxima que puede sufrir y que puede ser analizada y que puede sufrir algunos cambios muy importantes. La palabra dice que es la unidad mínima de la sintaxis. O sea, es para formar oraciones es necesario combinar palabras. ¿Cuál es la combinación de las palabras? ¿Sí? La combinación de las palabras es que nuestro idioma, usted ya sabe, está conformado por vocales y consonantes. A las consonantes le unimos lo que son las vocales y lógicamente estas forman sílabas y a su vez forman palabras y a su vez forman frases u oraciones. Entonces, cada uno de estas, o sea, lo mínimo que debe de tener la sintaxis, que es el estudio conjunto de la palabra en sí misma, es la combinación que se hacen entre ellas mismas. La palabra y la unidad de estudio de la semántica, y cada uno posee un significado exceptuando las palabras sinsemáticas. ¿Cuáles son las palabras sinsemáticas? A ver, si alguien sabe cuáles son las palabras sinsemáticas. ¿Nadie? Bueno, dentro del mismo, cuando estamos hablando de las palabras sinsemáticas, son aquellas que solo están conformadas por una sola sílaba. O sea que no, a veces no se encuentran lo que son significados. Por ejemplo, las preposiciones, las conjunciones, las contracciones. Ya esas son las palabras que no tienen significados por sí solas, sino que deben de estar conformadas o unidas a otras palabras
para tener el significado mismo. Ahora, dentro del mismo habíamos platicado algo de los tipos de gramática. Dentro de lo que es la gramática, se estudia tanto la gramática ahora sincrónica como la diacrónica, que son dos categorías de estudio, lógicamente, dentro de lo que es la gramática, y que en cada una de ellas, pues, trata de estudiar sus manifestaciones especiales de acuerdo a un lenguaje en relación a la flexión como estructura interna de las palabras. Entonces, dentro del mismo póngale los tipos de gramática, las vamos a poder ver tanto de forma sincrónica como asincrónica. En la actualidad, la gramática se rige por una corriente estructuralista. Recuérdese que nosotros estamos basados sobre la Real Academia Española y dentro del mismo pues se tiene una gran diversidad de tipos de gramática. En primera instancia tenemos la gramática tradicional, que lógicamente es la que nosotros a veces utilizamos, que tiene paradigmas básicos, lógicamente, simple y sencillamente en la funcionalidad gramatical de las unidades. Por ejemplo, sabemos y reconocemos qué significa sol. Entonces, eso es lo más tradicional que podemos tener de la gramática, o sea, son formas básicas, expresiones básicas, tanto en lo oral como en lo escrito, que sabemos el significado y la funcionalidad de ella. Sabemos que la expresión de la gramática tradicional se refiere a la unión de los sustantivos con los adjetivos, con los verbos, uniéndolos a los artículos y las preposiciones. Esa es una gramática tradicional, porque muchas veces no podemos hablar solamente con palabras, por ejemplo, solo expresión de verbos, expresión de adjetivos, etcétera, ¿verdad? Sino que debe de ser normalmente una gramática donde vamos a poder entender tanto lo oral como lo escrito. La gramática sincrónica estudia la estructura de una lengua tal como se presentan en un momento determinado. O sea, también dentro del mismo el idioma en sí, como nosotros lo vamos a percibir, como nosotros lo vamos a aprender, sin tomar en cuenta la evolución posterior o las consecuencias de sus cambios en la misma gramática. ¿A qué se refiere este? Que una gramática sincrónica es aquella que es enseñada dentro de lo que es el hogar, ¿sí? La forma de expresión oral y escrita que tiene el ser humano en su hogar o en su lugar natal, indistintamente cuál fuese su idioma. La gramática diacrónica tiene opuesto al estudio sincrónico. Lógicamente, este se preocupa por realizar un análisis determinado para determinar cómo una gramática particular es en un periodo concreto y con la misma ha cambiado a través del tiempo. O sea, la gramática diacrónica es aquella que lógicamente tiene cambios profundos dentro de la expresión lingüística del ser humano. La gramática nocional es la parte del hecho que existe, pues la que reconoce que existen categorías universales y que se pueden explicar, que pueden aplicarse a todas las lenguas. Por ejemplo, el modo. O sea, el modo se puede aplicar a todos los idiomas. Fuese cual fuese, deben de haber modo indicativo, subjetivo e imperativo. Los tiempos también se utilizan en cada una dentro de lo que son los idiomas o las lenguas, ya, aunque ahora actualmente se reconoce como idiomas. Y las partes del discurso, lógicamente, esta es una gramática dentro de la misma que se pueden aplicar dentro de lo que es la forma universal. Dentro de esto, pues lógicamente vamos a encontrar, vamos a ver, así, la gramática formal. La gramática formal es lógicamente la contraparte, dice, de la gramática nocional, ya que no tiene en consideración las categorías universales y buscan la descripción de cada lengua en virtud de ella misma. La formal es aquella que nos permite, lógicamente, entender y comprender
cuáles son las categorías universales que necesita cada una de ellas para su descripción. La gramática normativa, recuérdese que la misma palabra lo dice, ¿verdad? Que determina, nos dicta normas, estrategias, lógicamente para poder hablar o escribir un idioma. A esto, lógico, dentro de nuestro idioma le vamos a reconocer como la ortografía, o sea, las normas o las reglas, perdón, ortográficas que nosotros debemos de manejar. Entonces, a eso se refiere lo que es la gramática normativa. Luego pasamos a la gramática teórica. Ya, la gramática teórica existen estudios en donde se encarga de la estructura particular acerca de la gramática. Ya, por ejemplo, cuando nosotros mencionamos lo que son los nombres, los verbos, los adjetivos, lógicamente esta teórica es la que va a indicarme algunos aspectos muy específicos dentro de lo que es la gramática, por ejemplo, española. En la gramática española tiene cambios, mientras a comparación de la gramática de inglés, una muy sencilla y muy fácil, siempre se los había indicado, que en español nosotros anteponemos el artículo al sustantivo y en inglés se determina primero el sustantivo y luego el artículo, muchas veces dentro de lo que es su expresión misma. Entonces, a eso se refiere con lo que es la gramática teórica dentro de lo que es la estructura misma de la expresión de un lenguaje oral y escrito. Cuando estamos hablando de la gramática universal, nos referimos a todos los principios para aprender la lengua madre, o sea, todo lo que heredamos genéticamente. Por ejemplo, si dentro de la misma utilizamos lo que es un idioma natural a la enseñanza del idioma dentro de la familia. Si mamá habla con la Z, pues el hijo va a hablar con la Z por dentro del mismo la aprehensión correcta o inadecuada del idioma mismo, o sea, de la gramática misma. A eso se refiere dentro del mismo. Recuérdese que es un recordatorio nada más dentro de lo que es los tipos de gramática. Ahora bien, vamos con la gramática generativa. Esta se refiere a un conjunto de marcos teóricos que dentro del mismo, pues es un conjunto finito de unidades lingüísticas que puede generar una infinidad de oraciones comprensibles para el oyente. Significa como los números, ¿verdad? Los números son infinitos, iguales son la gramática generativa que va de generación en generación enseñando las formas lingüísticas de la expresión. La gramática transformacional, existen las transformaciones dentro de lo que es la gramática, ya sea agregando, borrando o permutando, que significa los cambios de unidades en las oraciones, o sea, los cambios que se van a hacer en una oración. Por ejemplo, hacer negativa una oración, hacer afirmativa, ponerla de voz pasiva a voz activa, de singular a plural, o sea, es toda esa transformación que sufre nuestro idioma a través del tiempo. Entonces lo estudia esta gramática. La gramática descriptiva, lógicamente, solo describe, ¿ya? Las diversas disciplinas que se sirven de ellas, tales como la fonética, que son los sonidos, la fonología, que son las expresiones lingüísticas, la morfología, que son los cambios y transformaciones que sufren las palabras, y la sintaxis es el estudio de la palabra en forma conjunta. Lógicamente, esta descriptiva dice que no se preocupa de elaborar normas o realizar recomendaciones para el uso de un idioma, sino que simple y sencillamente solo analiza de forma completa la estructura de esta lengua y lógicamente sus diversos aspectos que la conforman. A raíz de eso, lógico, se pueden encontrar la constitución dentro del mismo o la formación de la palabra. Dice que el morfema es la forma con significado ligada. Esta significación depende de sus componentes constitutivos.
tenemos el morfema, al morfema, o sea, la parte de la palabra que es invariable, lógicamente se puede llamar morfema base, raíz o lexema. ¿Cuál es la parte de la palabra invariable? Tenemos acá gat, o sea, la palabra que yo le estoy colocando acá es gato, lógicamente. Entonces, vamos a tener que gat es la parte de la palabra que lógicamente va a sufrir, no va a sufrir lo que son cambios. Mientras que el morfema clase o desinencia, tanto en lo que es género y cantidad, puede ser las palabras os. Entonces, este es la parte de la palabra que puede cambiar y que puede tener significados diferentes, como lo es os, gatos, gatas, as, puede ser por ejemplo, as, ahí solo que está en mayúscula, puede ser que sea as, que es decir gatas, es decirle gatos. Entonces, a esta parte de esta palabra, ¿sí? Le vamos a llamar desinencia. La parte de la palabra invariable, lógicamente la vamos a llamar raíz. La parte de la palabra variable significa que puede tener cambios, le vamos a llamar desinencia. Por lo tanto, debe de tener la palabra un significado. Cuando yo le menciono gatos, usted sabe a su mente el significado de la palabra gatos. ¿Por qué? Porque gats es la palabra que no va a sufrir ningún cambio, ¿ya? Y tos, este sí puede sufrir cambio, entonces se le va a llamar desinencia. O sea, estamos hablando de la parte de la palabra variable y de la parte de la palabra invariable. Entonces, a eso nos referimos. Lógicamente, vamos a seguir con lo que es la frase. Cuando hablamos de la frase, dice que la frase forma la forma de significados libres que está integrada por forma libre de expresión. Por ejemplo, si yo le digo los gatos negros, esa es una frase, no es una oración, porque solo le estoy mencionando los gatos negros. Esta frase sí se puede llegar a entender porque le puedo decir los gatos negros, nada más. Y en mi mente vienen unos gatitos, la forma del animal de gatito y de color negro, pero no me está diciendo absolutamente nada. Entonces, por lo tanto, la oración dice que es la oración que tiene significado y sentido libre, o sea, la oración es una composición con significado con un significado. Lógicamente, se puede tomar, por ejemplo, los gatos negros toman la sopa. Ya tiene un significado y autonomía sintáctica. ¿Por qué le decimos que autonomía sintáctica? Porque se va a poder analizar. ¿Estamos? Un enunciado es una proposición lógica que es susceptible a falsedad o verdad, o sea, verdadero y falso. A eso se refiere lo que es un enunciado. Por ejemplo, el cielo está nublado. ¿Falso o verdadero? Lógico, posiblemente sea falso porque no lo logro ver. Entonces, dentro del mismo, escuchamos lo que es una frase, una oración y un enunciado. Ahora, dentro del mismo aparecemos lo que es en semántica, aparecen lo que son las conjunciones. Y las conjunciones no sabemos que son las palabras invariables que se utilizan para la unión de dos o más palabras. Por ejemplo, iré a la playa y luego comeré en el restaurante. Este y que yo le sonrayé es la conjunción. Lógico que le va a ayudar a unir dos expresiones o dos palabras. Algunas conjunciones le coloqué acá, que, en, cuanto, puesto, en fin, mientras, a pesar que, y otros, lógico, ¿verdad? Entonces, dentro del mismo, las conjunciones solo nos sirven para unir palabras. Por sí solas no tienen significado. Si a usted le dicen cuánto, pero cuánto de qué, puede ser de la libra de tomate, puede ser de un suéter, etcétera, ¿verdad?
Entonces deben de estar unidas a otras palabras. Las preposiciones son palabras que se utilizan para la formación de oraciones, además de relacionar ideas. Por ejemplo, el libro de texto. Recuérdense que las preposiciones son cabe, con, contra, de, desde, por, hacia, sobre, tras. Aquí creo que están algunas, se las mencioné, se las escribí, perdón. Entonces, a raíz de esto, lógicamente, sabemos y entendemos que las preposiciones también nos van a servir para unir lo que son ideas o pensamientos. Las intersecciones. Las intersecciones son unidades que expresan sentimientos, que expresan emociones, que expresan estados de ánimo de la persona. Ya son invariables, significa que no se pueden cambiar. Se escriben entre signos de exclamación o interrogación. Se toman como oraciones independientes. Las intersecciones no van dentro de. Si se recuerdan, muchos de ustedes, muchos de los autores indistintamente habían indicado que solo reconocen 9 grupos semánticos que dentro de la cual se trabaja, mientras lo que son las intersecciones no se toman en cuenta. En algunos autores, eh, eh, lógicamente no se toma en cuenta lo que son las intersecciones. ¿Por qué? Porque consideran que son oraciones independientes a la oración misma. Entonces, ya miramos lo que es las principales dentro del mismo, ¿verdad? Perdón, que es las conjunciones, las preposiciones y las intersecciones. Dentro de esto, pues nos deja mucho el pensar que tenemos más adelante lo que son los verbos, los adverbios, los artículos, los pronombres y etcétera, que lo vamos a tratar dentro del mismo, dentro de lo que es este mes, mes de agosto. No sé si tengan alguna pregunta o continúo con mis diapositivas y mi contenido. Si tienen preguntas, por favor, de una vez las vamos resolviendo para evitar confusiones de parte de ustedes. No solamente he visto 3 aspectos nada más puntuales e importantes. Muchas veces sabemos y entendemos que el utilizar lo que son las preposiciones, las conjunciones, las intersecciones, inclusive la contracción semánticamente, que recuérdense que es la unión de una preposición con un artículo y que puede ser del o al, ¿verdad? Entonces, dentro de esto, es importante que sepamos la función de cada uno de estos y la forma correcta como nosotros vamos a utilizar esta parte de las palabras, porque muchas veces, o sea, tanto en la forma oral como en la forma escrita, muchas veces nosotros así como hablamos o expresamos el idioma, así lo escribimos. Y esa es una gran diferencia, porque no podemos escribir un idioma como lo expresamos. O sea, no podemos escribir un idioma utilizando una gran diversidad de artículos, una gran diversidad de preposiciones, de conjunciones, sino que debemos de tratar de omitir las mismas en la forma escrita. Dice que no solo en la forma de lectura, sino que en la forma de escritura. Y esto es muy importante que cada uno de ustedes conozca y sepa cuáles son cada uno de estos aspectos que conlleva la conformación, la unión de las palabras o los significados en una expresión lingüística. ¿A qué me refiero una expresión lingüística? A la oración misma. Entonces, ¿hay algunas dudas o preguntas al respecto? No es, o sea, voy a tratar de ir lo más despacio posible para que usted lo pueda entender. Ya, si hay dudas, por favor. En la plataforma yo le subí un libro en PDF, si no estoy mal, que le va a ayudar un poquito a reconocer algunos aspectos muy puntuales dentro de lo que es la gramática. No vamos a ver una gramática muy profunda y específica porque se requiere de mucha práctica
dentro de la misma, ¿verdad? Mucho desarrollo y mucho conocimiento para poderla aplicar. No significa que usted no pueda apoyarse dentro de lo que son las lecturas de estos libros. Trato de conseguírselos en PDF para que pueda usted leerlos. Son lecturas de apoyo, ¿sí? Son lecturas de apoyo que le van a servir a usted. Entonces dejo libres los 4 minutos que me quedan por el momento, por si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta. Yo no sé si mi señor presidente de la República de Clase ya está presente. Alex, por ahí lo vi. Alexander, ya lo vi. A ver, ¿qué me puede decir dentro de lo que es la investigación? Buenos días, licenciada, y buenos días a todos. Ahorita hemos estado investigando con Briseida. Bueno, ha investigado ella y lo que me ha contado es de que las personas que el conecte que ella tiene está en cocina y, y guardián, creo yo, si no estoy mal. No sé qué parte de qué departamento formarían ahí, licenciada. Sí, la investigación la vamos a hacer en Y forma general. también me dijo de ujú, teníamos lo que me comentó ella de que hacían falta más. Permítame, solo voy a buscar esa imagen. Sí, necesito que por favor envíe a WhatsApp o donde le sea, sí, en WhatsApp tendría que ser, me mande un documento o un listado, en documento Word me imagino, o en otro que le sea fácil, el listado de carencias, o sea, el listado de necesidades, para que yo las tenga y que así de una u otra manera podamos socializarla el día entre semana para poder tratar directamente lo de investigación y extensión. Sí, porque lo que hacía falta era caretas, mascarilla, lentes protectores, guantes, gel antibacterial y alcohol. De parte del gobierno entra material, pero como decía ella, de que le habían contado de que entraba, pero no era lo suficiente para que se cambiaran por lo menos varias veces. Lo utilizaban y se lo tenían que quitar por, por aseo. Ujú. Entonces no se podían volver a poner lo mismo. Y también lo que más les hacía falta era antibacteriales como el gel y el alcohol, que era lo que no les ayudaba mucho. Bueno, Solamente. vaya Alexander, como ya no me queda mucho tiempo, vamos a tratarlo eso en una reunión la otra semana. Por favor, deben de conectarse todos, es como una clase normal, por favor. Voy a tratar de hacerlo, no sé si prefieren en la noche, para que todos ya estén en su casita, porque de día algunos me imagino que posiblemente ya están trabajando. Primero Dios, ¿verdad? Entonces, me gustaría que se manifestaran, aprendan sus cámaras, por favor, para tomarles su asistencia fotográfica. Entonces, es muy importante ¿cómo se llama? Que se conecten ese día que yo les mande el link. Por favor, voy a tratar de hacerlo en Meet para que nos dé bastante tiempo para poder resolver dudas. Dayana, Noel y Elisama, por favor, abren sus cámaras. Si no, no van a tener su asistencia. Noé, espero, ¿no? Noé Francisco, ya. Bueno, entonces, por favor, que Dios me los bendiga, se cuidan. Si no tienen dudas, pues ni modo, ya hubo el tiempo, ya están sus tareas en la plataforma. Cualquier duda me hacen consulta. Que tengan un buen día, una buena semana, cuídense. La situación en Huevo está difícil, está difícil. No salga si no es necesario. Que Dios me los cuide y pueden abrir sus micrófonos para saludarse. Feliz sábado, licenciada. Gracias, Gracias, Gabriela. licenciada. Gracias, muy amable.